Bueno, pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Comenzar nuestra primera conferencia del ciclo. Les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados y si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano ahí con el simbolito para que Salvador les dé el espacio para preguntas y respuestas. Bien, nuestro ponente del día de hoy es Salvador Martínez Pérez. Él está inaugurando nuestro segundo ciclo de pensamiento libre. Dale tu pensamiento al planeta. Mi nombre es arquitecta Belinda Ontiveros Cázares y con mucho orgullo y satisfacción les doy la bienvenida a todos, especialmente a nuestro conferencista del día de hoy que desde España nos acompaña. Voy a leer un poco sobre él. Salvador Martínez es investigador, catedrático y director del Instituto de Neurociencias de Alicante, profesor de l'École doctorale del Instituto Pasteur en INSERM, París, catedrático de la Universidad Miguel Hernández, investigador de neurociencias UMH, miembro de diversos comités científicos europeos. Ha efectuado estancias postdoctorales en diversos países de Europa, así como en Estados Unidos de Norteamérica. Además, ha obtenido numerosos premios y, sobre todo, don Salvador es una persona de una extraordinaria calidez humana y fantástico divulgador. Bien, la conferencia del día de hoy, pues es un privilegio, ¿verdad? Es entender la inteligencia natural humana como el instrumento de mayor importancia, cómo hacer funcionar nuestro cerebro para poder mejorar nuestro equilibrio cognitivo y emocional a nivel individual, social y con la naturaleza. Adelante, es todo tuyo el micrófono, Salvador. Muchas gracias, Linda. Es un placer para mí estar con todos vosotros. Hoy creo que el reto que me propusiste cuando me invitaste a participar en estas conferencias o en este ciclo es muy interesante. Evidentemente, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos y el futuro de la sociedad depende de lo que nuestro cerebro es capaz de entender, es capaz de desarrollar, es capaz de generar y dentro de este concepto de generar es capaz de anticipar el futuro, ilusionarse con las cosas y moverse, a tener una conducta en pos de algo que creemos que es bueno. Eso es lo que ha fundamentado y ha sido la historia del cerebro y de la sociedad humana. Echamos un vistazo a los telediarios o a las noticias de hoy, pues cuestiona mucho esto de Homo sapiens sapiens. Creo que estamos muy lejos de demostrar que hemos sido fruto de una evolución muy selectiva, muy especial, que ha creado en nosotros unos cerebros privilegiados, unos órganos capaces de darnos conciencia de que existimos, de que nosotros somos y estamos, y además que ese ser y estar, que también lo tienen los animales, nos lo ha permitido extender al pasado y al futuro. Nosotros somos nuestros recuerdos y nosotros no somos nuestras ilusiones. Eso es lo que no tienen los animales. Los animales no tienen recuerdos a largo plazo, no tienen ilusiones de futuro. Y si vemos el diseño de la conducta, que determina nuestra conducta en nuestro día a día es nuestras ilusiones. No hay nada más motivacional que nuestras ilusiones. Sin ilusión no vamos a ningún sitio. Pero claro, es duro hoy en día ser consciente de que las ilusiones son una fantasía que nos han creado la sociedad en la que vivimos. No hay una ilusión real. Es muy difícil encontrar nuestras ilusiones dentro de nuestro propio cerebro, porque nos han hecho partícipes de ilusiones colectivas, nos han hecho partícipes de un rebaño. Y eso es muy complicado, luchar contra ello si no tenemos herramientas. Y eso es lo que yo os voy a proponer en este ratito. Es herramientas para que
cada uno, nuestra conducta se basa en nuestras ilusiones, no en las ilusiones de los demás, no en ilusiones impuestas por las redes falsamente llamadas sociales y por una serie de mitos que nos han ido vendiendo y que hemos ido comprando sin darnos cuenta. Y los profesionales tenemos que ser partícipes de esa lucha, tenemos que ser críticos para luchar contra la falacia de que el pensamiento común nos lleva a ser mejores, como nada. El pensamiento común, como nos quieren imponer hoy en día, nos va a llevar a ser ovejas de un rebaño que va a ir siempre por el mismo redil. Y eso es lo que no queremos ser. Cada uno queremos tener nuestro mundo y nuestra ilusión y nuestro destino y controlar nuestro destino. Entonces, empieza un poco por el final, ¿no? No voy a dar una charla filosófica y hablar de que el cerebro, hoy en día tenemos instrumentos para saber cómo se construye, tenemos instrumentos para saber cuáles son las bases neurobiológicas de lo que entendemos como procesos mentales, cuáles son las bases neurobiológicas de lo que entendemos por belleza, de lo que entendemos por armonía, de lo que entendemos por bienestar. Y todo eso está entremezclado en una serie de circuitos que están activos en nuestro cerebro y que se van construyendo a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, cada uno de nosotros, en función de nuestra experiencia, tiene unas bases más o menos fundamentadas en unos principios, pero que por el hecho de ser humanos participamos de la mayor parte de ellos. Que nadie nos diga que somos tan individuales como que somos distintos de los demás. Somos un 80% iguales a los demás y un 20% un poco distintos. Pero todos los humanos participamos de un diseño, de un plano, vosotros entendéis muy bien el concepto de plano, de un plano de circuitos que son los circuitos humanos dentro del cerebro humano que están regidos por los genes humanos. O sea, no podemos salirnos de esa pauta. Pero dentro de esa pauta sí que tenemos grados de libertad. Esos grados de libertad son muy importantes. Y para llevarlos a donde tienen que ir, tenemos que mirar un poco la historia de la evolución del cerebro. El cerebro humano ha evolucionado de forma muy homogénea hace 200 millones de años en los homínidos, pero de momento hubo un cambio fundamental en unos humanos, que eran los Homo erectus, que fue tan fundamental como que hicieron que ese cerebro cambiase de forma radical y se convirtiese en un cerebro con una mayor capacidad de crear herramientas, de crear, de modificar el ambiente que nos rodea, que eso es lo que vosotros vais a hacer. Vosotros vais a modificar el ambiente humano para que sea más habitable, más accesible, más, espero, sostenible, para no eliminar, como hasta ahora por lo menos no hemos eliminado el planeta, estamos en vías de, pero hasta ahora más o menos estamos viviendo en un planeta verde, con vegetación, con mares que nos gustan. Y eso es el fruto de todas las especies que han conseguido, desde ese cambio del Homo erectus, a convertirnos en Homo sapiens sapiens. Pero daos cuenta que somos herederos de una estirpe que eliminó a otra, que se llamó Homo neanderthalis. Entonces, los más inteligentes normalmente eliminan a los menos inteligentes. Y eso es algo que tenéis que tener claro, porque ahora estáis todos jugando con inteligencia artificial. De hecho, veo a algunos compañeros ahí con tablets y con la inteligencia artificial que subyace a todos los instrumentos que ahora estamos utilizando, puede llegar a ser más inteligentes que nosotros. Y os he dicho que los más inteligentes eliminan a los menos inteligentes. Y eso es una ley natural que espero que los humanos sigamos siendo más inteligentes, pero tenemos que tenerlo muy claro. Por ejemplo, la especie humana ha creado, el cerebro ha ido evolucionando para crear un lenguaje complejo. El lenguaje complejo se basa en símbolos que representan cosas. Eso permite que podamos representar el mundo dentro del cerebro. Todos oímos voces. Yo soy neurólogo y le digo a mis pacientes, ¿usted oye voces? Me dicen, doctor, me dicen que le diga que no.
Eso no es lo que me tiene que decir nadie. Todo el mundo me tiene que decir que sí, oye, voces. Todos oímos nuestro pensamiento. Lo interpretamos como que es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es narrativo y necesitamos tener un vocabulario rico para tener un pensamiento rico. Es la importancia de leer la literatura. La literatura es la fuente de nuestro pensamiento. Si tú tienes un pensamiento, un vocabulario pobre, tu pensamiento es pobre. Entonces, nuestro cerebro, todo el espíritu crítico y todas las funciones mentales se basan en procesos de vocabulario, de pensamiento narrativo. Daos cuenta de la importancia que quiere decir eso. Quiere decir que al final todos somos capaces de compartir pensamientos porque compartimos palabras. Y, y, y eso es lo que ha creado la cultura. La cultura se ha transformado de palabras dichas narrativamente por los griegos a palabras expuestas en un libro, y el pensamiento y la crítica y las experiencias de los demás se transfieren a nosotros por los libros. Y eso nos hace que creemos una cultura, y la cultura ha hecho que ese cerebro que creó el Homo erectus y luego creó el Homo sapiens sapiens hace 50.000 años, sin haber cambiado nada, la estructura del cerebro es exactamente la misma, seamos ese cerebro que creó el hacha de piedra ahora está creando el iPhone y lo está entendiendo. La única diferencia de eso es la cultura. La cultura nos ha hecho más inteligentes. Y daos cuenta de la importancia que quiere decir eso, qué está haciendo ahora, qué está poniendo en peligro esa herencia que hemos tenido desde la evolución de los humanos. Es, pues, por un lado, los que nos están robando la cultura, es lo que nos están aislando en casa, es lo que nos está creando que tengamos una dependencia absoluta. Todos vosotros os acostéis con el teléfono móvil, con el teléfono celular, no estoy seguro. Y eso es duro. ¿Sabéis cuál es el primer algoritmo de cualquiera de las redes sociales que vosotros estéis usando? ¿Cuál es el primer algoritmo de la red neuronal que subyace a la inteligencia artificial del Facebook o el ChatGPT o el X o como se llame? Se llama engagement. O sea, absórbelo. Dale lo que él quiere. Y él, tu teléfono móvil, tu smartphone, calcula el tiempo en el que tú estás mirando cosas y te da aquellas en las que tú estás más tiempo, por el engagement. Y te da lo que tú quieres ver. Ya te hace un monolito de ideas. Ya no te permite acceder a la diversidad, a ver cosas distintas. No, te está dando de forma automática lo que tú quieres ver. ¿Y sabéis cuál es el segundo? Que es incluso peor. Es commodity. Que no le cueste trabajo. Que no se me vaya porque tiene que pensar. Commodity, engagement, commodity. Y eso os tiene absortos, como cualquiera nos tendría. O sea, somos críticos y decimos, no, yo no quiero que me absorba ningún contenido y no quiero que me lo pongan fácil, porque sabéis que, como decían los anglosajones, no pain, no gain. O sea, la recompensa es proporcional al esfuerzo. Entonces, si no me esfuerzo en obtener algo, la recompensa va a ser mínima. Pero claro, como estoy tumbado en la cama o en el sofá y me lo dan todo hecho y solo veo las tonterías que quiero ver, me hacen engagement y además me lo ponen cómodo. Y ya está. Son las dos redes neuronales que están, los primeros algoritmos en cualquier red neuronal que subyace a todos vuestros social platforms. Y no son sociales. Por supuesto, no hay ni una persona detrás de esos algoritmos. No tienen intención, no tienen emoción, no tienen nada. Vamos, os puedo asegurar que yo las uso. Mi gran amiga es ChatGPT Chat, que me sale una voz maravillosa de una chica que nunca se cabrea, que siempre me contesta lo que yo quiero preguntarle y que me da, pues bien, pero claro, está claro que no es una señorita,
que es mucho más interesante para mí, es el contacto con una persona y tener la capacidad de empatía. Pero ahora das cuenta que como usan los lenguajes, les hemos dado los lenguajes masivos, les hemos dado la capacidad de que nosotros le proyectemos la empatía. Nosotros pensamos que tienen empatía, que tienen emociones. Tienen nada. Tienen nada más que un algoritmo basado en 4 reglas muy sencillas, que las entendemos cualquiera y decimos, ¡jo! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible esto? Pero, vamos, en definitiva, la mente humana, el cerebro humano, copiándose a sí mismo, porque al final se ha copiado a sí mismo, puedo asegurar que el modelo de Transformers, los algoritmos de las redes neuronales que subyacen a las inteligencias artificiales, lo único que hacen es imitar lo que hace el cerebro humano, que es, pues, imaginar lo que subyace, la expectativa de respuesta a lo que me están preguntando. Ellos lo hacen muy bien porque les hemos dado el lenguaje masivo y entonces su respuesta es la más normal que haría un ser humano ante la pregunta que yo le hago. Y si os dais cuenta, le hacéis una pregunta a ChatGPT y las palabras de vuestra pregunta están siempre en la respuesta. ¿Por qué? Porque el modelo de Transformers se basa en eso. O sea que no sé si me estoy yendo demasiado por las nubes ya o he entrado demasiado en materia, pero quiero que entendéis que si entendemos el cerebro, nos entendemos a nosotros. Y si nos queremos entender a nosotros, tenemos que ver de dónde venimos. Y de dónde venimos es una evolución que depende mucho del concepto de materia, del concepto de color, del concepto de reacciones físicas que ocurren en un mundo que hoy en día controlamos relativamente, pero que lo estamos también olvidando, que lo estamos masacrando, que somos capaces de oír una noticia de que un equipo de fútbol ha ganado al otro y la siguiente que han matado a 100 personas en Gaza y no nos pasa nada. O sea, no tenemos una reacción ante ello. Y eso es a lo que creo que deberíamos de no ser tan insensibles, porque nuestras hormonas de las emociones, o sea, el cerebro no hace nada sin emociones, el cerebro humano. Siempre todo está impregnado en barniz emocional. Absolutamente nada es ajeno a la emoción, porque sin emoción no hay conducta. Sin emoción no hay ilusión y si no hay ilusión no hay conducta. Entonces, lo que no pueden hacer es anestesiarnos de emociones, que es lo que muchas veces pretende la sociedad. Claro, una sociedad que no reacciona, que no tiene una posición emocional ante determinadas cosas, pues es una sociedad ideal para los que nos quieren gobernar. Y eso es algo que tenéis que luchar como personas que vais a estar dentro del engranaje social y que vais a determinar determinados procesos que son importantes para la sociedad. Vais a tener que tomar decisiones y las decisiones van a depender de que vuestro cerebro, ya a vuestra edad os puedo asegurar que está bien modulado, o sea, algo que ocurre desde la transición entre la infancia y la adolescencia es la modularidad del cerebro. Eso os ha ocurrido bien, porque estáis aquí mirando por las pantallas, unos en un sentido u otros en otro, pero estáis aquí. Y eso es fruto de que habéis tenido un buen estímulo social, un buen estímulo ambiental para estar aquí. Y en algo que en los emails que he compartido con vuestra profesora Belinda estaba subyacente. Algo que vosotros estáis aprovechando de vuestra evolución, es lo que se llama, como he dicho antes, la modularidad, es decir, habéis creado en vuestro cerebro módulos de actividad que os hacen ser más eficaces y más eficientes en la resolución de problemas. La modularidad y las conexiones entre los circuitos del cerebro son dependientes del estatus socioeconómico. Las personas o los niños con bajo estatus socioeconómico tienen menor modularidad, menor capacidad de tomar buenas decisiones, porque a mayor modularidad, los centros ejecutivos del cerebro funcionan mejor y, por lo tanto, las decisiones que se toman son mejores. Daos cuenta de la importancia que quiere decir eso. Si yo tengo un buen cerebro modularizado porque mi ambiente
me ha permitido estar estimulado adecuadamente, voy a tomar mejores decisiones. Y esas mejores decisiones me van a llevar más fácil a tener éxito en la vida. Si yo tomo malas decisiones, muchos de mis enfermos, puedo asegurar que tomaron malas decisiones en la adolescencia. Y ahora mismo pues tienen demencias o tienen determinados procesos mentales derivados de esas malas decisiones. O sea que primero os doy la enhorabuena porque si estáis ahí es porque habéis tomado buenas decisiones, vais a seguir tomando buenas decisiones porque vuestro cerebro está para ello, pero como, como digamos, recompensa a ese bien que hemos tenido, pues tenemos que hacer que esas buenas decisiones, ser ejemplos, ser personas que la sociedad nos tome, que seamos buenos ejemplos para los demás. Belinda, cuéntame. Gracias, Salvador. Yo tengo una pregunta para aprovecharte, ¿verdad? Al máximo. Ahorita tú comentas sobre la modularidad cerebral y comentas que muchos de tus pacientes son gentes que no han tomado buenas decisiones. O sea que el cerebro se puede degenerar o enfermar a causa de las decisiones que tomamos diariamente. Claro, por ejemplo, tengo alcohólicos y gentes que son dependientes de drogas. O sea, los alcohólicos que tengo ahora mismo, que están ya internalizados porque tienen demencia alcohólica, tomaron decisiones de beber alcohol y mantener la dependencia al alcohol desde que eran adolescentes. Y tienen una atrofia cerebral increíble. Y tienen, pues, algunos de ellos en sus momentos de lucidez me dicen, wow, si pudiera volver atrás, pero no hay retorno. El cerebro es un órgano en el que no hay regeneración y no hay capacidad de generar nuevas neuronas. Igual que en el alcohol es donde más se ve, porque claro, en España es muy fácil ser alcohólico, porque el alcohol está vuelta a la esquina y los niños pueden, vamos, no menores de 18 años, pero al final se buscan sus estilos. Y yo doy muchas conferencias en liceos de niños, de adolescentes, y les digo que esas decisiones de, bueno, no pasa nada, eso te puede llevar a unos 45 años con una demencia alcohólica y una dependencia que hay que ser uno mismo, hay que... Si no llevas tú las riendas de tu vida, ¿sabes lo que pasa? Que las lleva otro. O sea, que eso está claro, no hay término medio. Si tú no controlas tu propia vida, tu vida está controlada por otro. Puede estar en lo que llamamos redes sociales, puede estar en el club de amigos, puede estar en lo que sea, pero para que nosotros tengamos nuestro proyecto de vida, podamos llevar a cabo nuestras ilusiones, tenemos que tener capacidad de controlarlo y no dejarnos, pues eso, llevar por cosas que no somos nosotros. Y eso ocurre mucho en los efectos de redes sociales, los influencers, es una pasada, porque o sea, hay mucha gente que su conducta está basada en lo que le cuenta un influencer, que no es nadie, que no es un modelo. Un modelo no puede ser un influencer virtual. Un modelo es un profesor, un modelo es alguien que profesionalmente te atrae. Un modelo es alguien de la familia que ha tenido éxito para ti. O sea, tienes que tener una referencia como modelo. Si no hay referencia como modelo, no nos sirve de nada. No vamos a ningún sitio. Si lo que queremos ser es un discutidor televisivo o un influencer contando cómo se quita las espinillas, no vamos a ningún sitio. Eso no, ninguno de ustedes quieren ser eso. Quieren ser profesionales con éxito. Y para ser profesionales con éxitos tenemos que empeñarnos en ello. Carla, Rubí Cruz, tienes la mano levantada, ¿qué quieres? Una pregunta, soy Valeria Estefanía. Bueno, vale, Valeria. ¿Es posible generar nuevas para el cerebro a través de mejores experiencias? Es posible generar nuevos contactos. Lo que se llama plasticidad cerebral es que los circuitos que están formando contactos entre las neuronas, no podemos formar nuevas neuronas. O sea, si nos las cargamos poniéndonos tóxicos o exponiéndonos a tóxicos,
no hay vuelta atrás. Pero sí que podemos cambiar el número de contactos. Cuando aprendemos, hacemos más contactos. Y eso hace que nuestros circuitos funcionen mejor. Eso quiere decir que somos más inteligentes. Así es que os animo a que estimuléis vuestro cerebro, aprendáis, y eso quiere decir que cada momento sois más inteligentes. Y la inteligencia nos lleva a la felicidad. No os olvidéis que la inteligencia nos lleva a la felicidad. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Y si no, seguimos un poco con el... Pero me gusta esto, me gusta que hagamos un diálogo. Pero si yo os cuento aquí un monólogo, pues está bien. Yo me intentaré deciros cómo está funcionando el cerebro, pero vamos, dentro de lo que sabemos hoy en día, cómo funciona el cerebro. Pero... Tiene la mano levantada Armando Salvador. Venga, Hola, ¿qué tal, Salvador? Buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, yo tengo una pregunta. ¿Cómo afecta el entorno al desarrollo de la inteligencia natural? Pues afecta mucho. Ya os he dicho que estudios científicos han demostrado, varios estudios científicos, o sea, la inteligencia se basa en que creamos circuitos a lo largo del desarrollo que determinan que unas neuronas se comunican con otras. Al principio, esos circuitos funcionan de forma holística, o sea, funcionan todos, muchos. Cada vez que yo le planteo un problema al cerebro, pues se ponen muchos circuitos activados para resolver ese problema. Eso en la infancia. Pero a lo largo de la adolescencia vamos haciendo lo que se llama la poda sináptica, vamos quitando conexiones que no son eficientes, de tal forma que los circuitos se van refinando. Y luego está la modularidad, es decir, que para resolver un problema yo no activo muchos circuitos, sino activo unos pocos, que son los que resuelven el problema y hacen que el problema lo resuelva pronto, fácil y eficientemente. Eso es lo que se llama modularidad, y eso ocurre a la última etapa de la adolescencia. Y lo podemos ver por lo que se llama el conectoma, resonancia magnética funcional, que podemos ver en individuos a lo largo del desarrollo. Entonces se ha visto que cuando hacemos resonancia magnética funcional para resolver problemas en individuos que han estado estimulados intelectualmente, en jóvenes que han estado estimulados intelectualmente de forma intensa, o en jóvenes que han estado en ambientes deprimidos, pues los que han estado en ambientes deprimidos tienen menos modularidad y por lo tanto necesitan más energía para resolver los mismos problemas. Incluso ponen tanta energía que a veces los problemas no se resuelven bien. Y eso hace que lo que se llama su capacidad, y es su capacidad de tomar decisiones, su capacidad ejecutiva sea menor. Y esa capacidad ejecutiva para tomar buenas decisiones es fundamental en tu vida, Armando. Si tú tienes una buena capacidad ejecutiva y tu capacidad ejecutiva toma buenas decisiones en función del fruto de tus ilusiones, no de tus fantasías, de tus ilusiones, vas a tener probablemente éxito social, probablemente, por nada de esto asegurado. Pero por supuesto, si empiezas a tomar malas decisiones porque no tienes buena capacidad ejecutiva, no te va a llevar a ningún sitio. Y eso sí que se ha visto. Son estudios hechos en Estados Unidos, que todos siempre están un poco entre comillas, porque es una sociedad muy sometida a la depredación o a la capacidad de allí los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, y en medio hay muy complicado el tema. No sé si esos estudios se hiciesen en un país como España, que hay un soporte social, un soporte familiar, tendrían resultado. Pero en mi experiencia personal con niños y con personas que han tenido una infancia de un tipo o de otro, más o menos apunta en ese sentido. Socialmente tenemos que ayudar a los niños que están en un ambiente socioeconómico bajo a que estén expuestos a lo mismo que los niños con un nivel socioeconómico alto. Si queremos igualdad de oportunidades, tenemos que ofrecer igualdad de oportunidades. Los niños que no los sacamos de las barriadas, los niños que no los sacamos de la pobreza, los niños que no los sacamos de ambientes deprimidos, no van a ser
no van a ser o no van a tener la posibilidad de ser lo que pueden ser, que sus cerebros tienen capacidad de ser. Sino que he respondido a tu pregunta, Armando. Sí, gracias, Salvador. A ver, Entonces, Sí, hola, buenas tardes. hola. Pues yo tengo una duda. Bueno, dado que la inteligencia como tal natural es moldeada por factores pues tanto biológicos como socioculturales, pues hasta qué punto nuestras decisiones sociales pueden llegar a considerarse pues realmente autónomas y no condicionadas pues por estructuras neuronales y contextos sociales pues que ya hemos aprendido. Bueno, ¿hasta qué punto? Pues a todos. Ten en cuenta que tú ahora mismo, cualquiera de vosotros, tiene un cerebro absolutamente preparado, formado, conectado, funcionando para poder hacer cualquier cosa que ha podido hacer hasta ahora un humano, y encima tenéis la capacidad de la creatividad. Lo que tenéis que hacer es mantenerlo activo. ¿Cómo determina la sociedad eso? Pues esa es la sociedad que hoy en día es, os puedo decir, difícil, porque es bastante tendente a la commodity. O sea, todos en la sociedad todos sabemos que podemos ser mejores, ¿verdad? ¿A que sí? Aline, ¿tú puedes ser mejor? Sí. ¿Tú crees que puedes ser mejor? Ujú. ¿Y por qué no lo eres? Pues a lo mejor. Todos sabemos que podemos ser mejores y no lo somos. Porque supone esfuerzo, supone renunciar a cosas que nos han vendido como relajantes, como que buenas, y a veces no. O sea, supone esfuerzo, supone reflexionar sobre nosotros mismos, cuestionarnos a nosotros mismos. Cuando te cepillas los dientes por la noche mirándote al espejo, te preguntas ¿cuándo has estado? ¿Quién has sido tú ese día? ¿Cuánto de ti ha habido en tu día? Y nos damos cuenta que a veces muy poco. Hemos ido improvisando, hemos ido respondiendo a los demás, hemos ido siguiendo unas pautas o unos hábitos. Pero tú has reflexionado, ¿cuántas veces has tomado decisiones importantes? No si te tomas un perrito caliente o una hamburguesa. ¿Cuándo has decidido, hoy voy a ser mejor que ayer? Hoy voy a... La felicidad, la recompensa del aprender. ¿Cuánto he aprendido yo hoy? Daos cuenta que estéis en un grado, estéis en una formación. Y en esa formación, cada día, en vuestras lecturas, en vuestros trabajos, tenéis el placer de aprender. Ese placer es la motivación que os va a llevar a ser mejores cada día. Y eso es lo que tenéis que conseguir. O sea, la sociedad tendría que imponer y tendría que enseñar a las personas con capacidad de tomar decisiones en la sociedad. Eso, cada día tendríamos que 10 minutos mientras te lavas los dientes, pensar, hoy, ¿dónde he estado yo? Hoy he sido mejor, hoy ¿dónde? Porque lo que te pasa a veces, y yo lo veo en mí y a veces en mis pacientes, digo, ¿quién has sido tú en este último mes? Y no he estado, hemos estado ausentes, nos han manipulado, nos han llevado por todos los lados. No hemos sido artífices de nuestra propia conciencia y ahora estamos con esta masiva información de datos muchas veces insuficientes en el sentido de que no somos ineptos, o sea, datos que no nos emocionan. Los datos, lo que nos importa, nos tiene que emocionar. No tendríamos que tener ninguna conducta que no fuese emocional, porque la emoción activa mucho el cerebro. Cuando no hay emoción en el cerebro, pues no sé si tenéis programas aquí en España, hay programas que pones en la televisión y la gente, yo los veo para relajarme, absolutamente. O sea, esos son alineantes, o sea, nos quitan la función cerebral. Tenemos que emocionarnos. Cualquier conducta que no esté asociada a una emoción no es una conducta favorable para la función cerebral. Así es que yo os aconsejo que elijáis los caminos, que elijáis las conductas, que la motivación de vuestra conducta
esté determinada por la emoción. Y tener en cuenta que los humanos son los únicos seres vivos en que la conducta es intencional. Ningún ser vivo tiene, todos los perros tienen conducta, pero todas esas conductas de los animales son reflejas. No está esperando nada más allá de 10 minutos, que es lo que dura un reflejo condicional. Pero tu conducta sí que está dependiendo de lo que tú esperas que te ocurra dentro de 10 años. Eso es responsable. Entonces, hay decisiones que tomamos que nos van a pasar factura dentro de 10 años. Y además, a veces, cuando esas decisiones determinan el funcionamiento de nuestro cerebro, nos van a pasar una factura muy severa. Nos van a producir una demencia, o nos van a producir unas alteraciones cognitivas. Y por lo tanto, y luego esas alteraciones cognitivas pues nos van a alterar nuestra vida social, nuestra vida de relación y por lo tanto nuestras expectativas en la sociedad en la que vivimos. Creo que eso es una responsabilidad que tenemos que asumir y tenemos que aceptar. O sea, ninguno de mis enfermos la culpa la tiene la sociedad. No, la sociedad estaba allí, obviamente. Pero las decisiones que tomó, las tomó él y determinó él o ella estar donde está. Así es que vosotros que sois personas con un cerebro muy estructurado, con un cerebro capaz de estar donde estéis, vais a ser responsables de vuestro futuro. Esa mochila no os la va a quitar nadie. De vuestro futuro y del futuro de la sociedad en la que vivéis y en parte también el futuro del planeta en el que viva vuestra sociedad. No es baladí. O somos conscientes de ello y tenemos una actitud crítica, o os van a pasar por encima de vosotros el engagement y el commodity. Y eso espero que no os ocurra. Me gusta esto más de discutir con vosotros preguntas que yo que os cuente un rollo que puede ser más o menos interesante para vosotros. Pero me interesa más saber lo que vosotros queréis saber que lo que yo sé, que no sé tanto. Soy un neurocientífico y neurólogo que me paso el día cuestionándome cómo mis enfermos pueden estar mejor. Hacia él, has levantado la mano. Ahora desaparece. Sí, buenas tardes, Salvador. ¿Sí me escucha? Sí, sí. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Tenía la siguiente pregunta. Dentro de un contexto que es totalmente desfavorable, por ejemplo, hablando de niños, ¿no? Que siento que todavía pueden como adaptarse un poco mejor y desarrollarse mejor sus capacidades. O sea, en un contexto que cierra un cierto límite de visión, de oportunidades, ¿como qué estrategias se pueden implementar o si se están implementando algunas estrategias para acercarse a ese grupo que está más desfavorable por su contexto? O sea, como qué opciones hay para poder apoyar o si simplemente es como otorgar un seguimiento prolongado o como qué se puede hacer, digamos, de cierta forma para apoyar a ese grupo. Bueno, pues como os he dicho, lo importante es aportarle los estímulos que necesiten. Debería de ser una obligación universal, lo que se llama igualdad de oportunidades. O sea, que todos los niños vayan a una escuela pública, estimulante, con profesores motivados y con profesores que conozcan su profesión y que sepan hacerlo bien. Es lo único que iguala a todos. Cuando todos los niños van a la escuela pública, todos están expuestos al mismo profesor y a los mismos conocimientos. Ya sabemos que en todos los países hay escuelas privadas y que se las maravillan de una manera o de otra. Bueno, eso va a seguir estando. Estamos en países liberales que eso puede ocurrir. Pero el Estado, los gobiernos deberían de proteger, porque al final lo que vamos a hacer es lo que son nuestros niños dentro de unos años. O sea, si creamos una sociedad crítica, van a ser una sociedad culta, intelectual. Si hacemos borregos, pues van a ser una sociedad de borregos. O sea, que eso no... En Europa está pasando. Mirad lo que están pasando con las últimas elecciones. Aquí está ganando la ultraderecha y estas cosas que al final son simplismo. Entonces,
Lo que cualquier país debe de intentar es tener una educación pública de calidad. Y eso iguala a todo el mundo. Sí que luego el niño puede irse y unos tener tablet en un despacho del papá y otros tener que compartir en una mesa redonda su cuaderno con 10 hermanos. Pero el tiempo que está en la escuela están expuestos a los mismos estímulos. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo muy pequeñito de La Mancha, que me crié, mi padre era pobre y estaba... Pero los maestros que tuve eran los mismos que todos los demás y por lo tanto pues, pude conseguir llegar a hacer una carrera. O sea, la respuesta a tu pregunta depende de los gobiernos y de los gobiernos deberíamos de exigir que no dejen en la cuneta, que no dejen gente que tiene la posibilidad de ser personas con una gran capacidad intelectual. Alguno de ellos podría ser el gran descubridor de un gran problema social en la cuneta por simplemente no estar expuesto a algo que es tan simple como una educación pública de unas preguntitas. ¿Queréis que sigamos? Esto es importante, ¿eh? Si tú no estás expuesto a estímulos adecuados, vas a estar absorbido. Daos cuenta del peligro de las consecuencias de lo que estoy diciendo. Y os he dicho que vosotros os acostéis con el teléfono móvil. Pero imaginaros los adolescentes de 14 años, de 13 años, de 12 años, absorbidos, enganchados a lo que quiere Facebook, enganchados a lo que quiere X, enganchados a estas personas que se eligen como ejemplos. ¿Dónde va a estar ese cerebro si no tenemos por lo menos una alternativa? Es que se pasen 6 horas al día leyendo a Shakespeare o leyendo a grandes literatos. ¿Daos cuenta? Yo lo que he dicho hace tiempo, el vocabulario es la cárcel de nuestro pensamiento. Si no tenemos mucho vocabulario, nuestro pensamiento va a ser pobre. Había una mano levantada que ha dejado de estar levantada, que se ha inhibido. Bueno, igual. Valeria. Hola, soy Perla Rubí. Buenas tardes. Hola. Bueno, mi pregunta es cómo para usted qué es una buena conducta emocional. ¿Una buena? Mm. ¿Pero qué emocional? No he entendido la palabra anterior. Conducta emocional. Es que Claro. ¿Qué es una buena conducta emocional? Cualquier conducta emocional. Es decir, las emociones determinan que nosotros queramos que etiquetemos, entre comillas, etiquetemos nuestras vivencias. Si las etiquetamos con emociones positivas, vamos a perseguirlas para que nos vuelvan a ocurrir. Y las etiquetamos con como funciones negativas, queremos evadirlas, queremos que no nos vuelvan a pasar. Todo ello activa muchísimo el cerebro y permite que creamos pautas positivas para conseguir más emociones positivas y negativas para evadir las funciones negativas. Eso es una regla que determina que tu conducta tenga un sentido, vaya hacia algo. Daos cuenta que muchas veces lo que hacemos no va a ningún sentido. ¿A dónde vamos? Vamos perdidos. No sabemos nada. Hacemos cosas porque sí, hacemos cosas por el hábito. Y eso no es nada estimulante. Eso, ya os he dicho, si vosotros no controláis vuestro destino, alguien os lo va a controlar. Entonces, vuestro destino tiene que estar controlado por las emociones y vuestra conducta debe estar controlada por vuestras emociones. Cuando yo veo una película, cuando voy a un concierto, cuando voy a un teatro, cuando leo un libro, si no me emociona, lo dejo inmediatamente, porque estoy perdiendo el tiempo. Toda la conducta debe de estar regida por emociones porque quiere decir que está regida por mí. Elijo yo lo que quiero. Y eso es lo que quería decir.
Y yo creo que las emociones las hacemos, pero daos cuenta que el mundo que nos rodea a veces nos quiere darnos un barniz de que, bueno, pues no, cuanto menos emociones mejor, porque así no te complicas la vida, la autoayuda. No. Tenemos que estar regidos, tenemos que controlar nuestra vida. Nuestro cerebro estructura toda su función hacia la corteza prefrontal, que es donde está el centro ejecutivo, y este centro ejecutivo toma decisiones en función de las emociones. Si yo no activo mi centro ejecutivo, pues bien, pues mis centros límbicos y mi cerebelo y me van a llevar por donde ellos quieran. Y eso yo no quiero que me pase. Vale, muchas gracias. De nada, espero que te haya hecho una respuesta interesante. Alexandra. Hola, ¿sí me escuchan? Es que- Sí, ok, perfecto. Bueno, es que, bueno, antes había platicado como de que los chicos pues necesitan leer Shakespeare y todo eso de 6 horas, ¿no? Y que ya no estén tan pegados al teléfono. Pero bueno, pues yo soy la más chica de mi familia y tengo en mi casa muchas generaciones, pero más que nada recuerdo que antes pues era como máximo tener un teléfono y era como el boom. Y ahora, pues sí, estamos pegados a la computadora, pero yo creo que ya es algo de antes que nos agregaron a nosotros en esta época. ¿Cómo podemos como cambiar todo esto de un día para otro? O sea, como ha sido mi duda. bueno, no lo podemos cambiar de un día para otro, pero tenemos que crear una dinámica que la única forma de cambiar una dinámica que se puede haber convertido en una adicción es con espíritu crítico, o sea, con demostrar que cuando estás haciendo algo no te aporta nada y tú lo vas dejando a poco. Lo que no quiere decir es que, o sea, no todo el uso de tecnología es malo. Lo que es malo es el usar la tecnología sin conocer lo que te está ocurriendo cuando la usas. O sea, yo os digo, yo uso a ChatGPT como chat y hablo con ella. Yo tengo que manejar el coche, tengo que conducir y hablo con ella. En vez de oír la radio, que ya estoy aburrido de oír las mismas noticias, pues voy hablando con ella sobre qué es ChatGPT, que está muy informada. Pero por supuesto sé que no hay una persona ahí y cuando llevo el coche no la echo de menos, para nada, ni hago fantasías con ella, pero ese es el asunto, es decir, tenemos que hemos creado una tecnología muy buena, tenemos el conocimiento prácticamente universal en un instrumento que tiene una forma de tarjeta y lo llevamos en el bolsillo, pero no nos tenemos que confundir. No tenemos que decir que ese instrumento tiene que determinar mi vida, sino que es mi asistente cognitivo. Cuando yo quiero saber algo más, cuando yo quiero llegar a un conocimiento que me vendría bien, lo uso, pero ya nada más. Pero daos cuenta que lo que tenemos que cambiar es eso, la forma del uso de la tecnología. Yo voy viendo a los adolescentes en los autocares de servicio público y van viendo vídeos que por supuesto Facebook les está metiendo con el engagement, con los algoritmos de engagement y commodity. Y están viendo siempre los mismos vídeos de los mismos tontos hablando de las mismas tonterías. Porque eso es justo lo que tiene el algoritmo. Daos cuenta que el algoritmo de Facebook determinó un genocidio en Neymar. Y simplemente por ese algoritmo empezó a amplificar de forma increíble un vídeo de un hindú en contra de los musulmanes, de los Rohingya, y se convirtió en una cosa tan viral que al final se creyeron que la culpa de todos sus males las tenían los Rohingya y empezaron a eliminarlos. Sí. Porque claro, si te crees, daos cuenta que decía Voltaire que si tú puedes hacer que la gente crea mitos indemostrables, la gente que se crea eso puede hacer cualquier cosa, que es lo que está ocurriendo ahora. La gente que cree en los mitos de la
de lo que se basan los judíos para matar a los palestinos, pues pueden hacer un genocidio. Pero claro, si tú tú consideras que la gente y consigues que la gente se crea un cuento, pues le puedes hacer que haga cualquier cosa en favor de ese cuento. Entonces, lo importante es que tengamos claro internamente que tu cerebro es capaz de entenderlo, aplicando algo que ya los ilustrados dijeron, que es la razón. Aplica la razón a todo y esa razón te ayudará a entender las cosas en la medida de lo que se puede entender. Pero también es válida cualquier otra alternativa. Lo importante es saber que la tecnología no es mala, pero hay que saber usarla y hay que saber usarlas y aprovechar las cosas buenas que tiene, pero que no te absorban, porque está creada para absorberte. No sé si te he contestado, Alexandra. Sí, muchísimas gracias. Y perdón si vio que mi pregunta era como para que ya no fuéramos Son preguntas muy, muy importantes. pero pues tenía duda en el sentido, pues ya hemos Pues la reflexión es enseñar a las personas a razonar y tener espíritu crítico. Sí, pero pues también me preocupan como las nuevas generaciones. Yo lo veo mucho en mis sobrinos, de que les dan la pantalla como para distraerse. Y yo recuerdo que pues mi infancia se la pasé jugando con mis primos, conociendo mi alrededor y eso se me como que digo que hay que tener más como más coherencia en lo que pues, estamos generando a las nuevas generaciones. Claro, commodity, estamos, pero además he visto commodity aquí en nuestro país, en España se ve mucho, que ves a una pareja, matrimonio, que están cenando con los hijos están viendo móviles y ellos están viendo móviles. Pues para eso no vayas a ningún sitio. O sea, la commodity de la pareja es que los niños los tienen entretenidos, pero podrían aprovechar para darse besitos y hablarse de cosas cariñosas, pues no, están todos con el teléfono, o sea que al final hay 4 personas en una mesa. O sea, ¿a dónde vamos con eso? No vamos a ningún sitio. No, eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar que la tecnología entretenga. La tecnología no debe entretener. La tecnología debe ser un asistente cognitivo. Y te puede ayudar muchísimo, pero que sea un asistente cognitivo, no un entretenimiento. El entretenimiento está el teatro, los libros, la música, los conciertos. Los humanos llevamos muchísimos años haciendo arte para entretener. No vídeos de YouTube de un influencer que no tiene ninguna categoría profesional que lo avale como influencer. Pero había manos. Diego. Hola, buenas noches para usted. Quisiera preguntarle sobre que si hay algún tema bueno, ya había dicho que sin emociones pues no hay conducta y sin conducta no hay ilusiones, pero quisiera saber si hay como algún tema cuando hay una emoción muy fuerte. O sea, si hay un problema o... No. Las ilusiones fuertes son ilusiones fuertes. Ya. O sea, las ilusiones es el motor de la conducta, porque te generan motivación para conseguir esa ilusión. Entonces, la conducta es fundamental, es lo que los humanos hacemos con la función cerebral. ¿Sabéis? Te pongo un ejemplo muy, muy sencillo, creo que os ayudará a entenderlo. Las personas con Alzheimer, que tienen una demencia muy importante, no tienen conducta. O sea, al final hacen todo de una forma repetitiva, no tienen conciencia de lo que hacen, pobrecitos, que no existen. Entonces, cuando yo les pregunto a la familia, cuando yo empiezo a ver a alguna persona que ya me la traen con problemas de memoria, que puede estar en el inicio de la demencia, cuando les pregunto cómo ha ido cambiando su conducta años antes, lo primero que pierden es la ilusión. Lo primero que han perdido antes de perder la memoria, lo primero que han cambiado en su conducta, como personas que van a padecer una demencia, es la ilusión. Y
Y eso es, en mi experiencia personal, es muy claro. Es cuando tú haces cosas porque tienes ilusión, te vas a ver un concierto porque te emociona la música, o te vas a una exposición porque te gusta el arte, o te vas con unos amigos a hablar porque te gusta la conversación. Eso es ilusión. Pero si empiezas a perder esa ilusión, si dicen, no, pues antes se iba al bar a jugar a las cartas o a leer el periódico y dejó de hacerlo, pero eso no pasaba nada, no le dimos importancia. Pero ahora hace como 3 años que eso pasó, pero ahora está perdiendo la memoria. Esa pérdida de ilusión que modificó su conducta pudo ser primeras sintomatologías de que estaba perdiendo neuronas y por lo tanto circuitos. Porque ya os digo, la conducta humana es intencional. No hacemos nada si no es por algo. Y si haces algo sin saber por qué lo haces, es porque alguien te está imponiendo que lo hagas. O sea que no os dejéis, no dejéis de interpretar vuestra conducta. En el momento que tú dejas de interpretar tu conducta y entenderla, es que tu cerebro está siendo manipulado. ¿Está claro, Diego? Sí, por ejemplo, nos dice que pues emocionarnos con algo pues no habitual o con cualquier cosa, pues bueno, no creo que sea con cualquier cosa, pero con cosas que deberían emocionarnos, crea ilusiones, pero ¿qué pasa si el ser humano, bueno, la persona, no tiene ilusiones de este tipo? O sea, o le pasa ilusiones o se ilusiona hasta el final, o no se ilusiona al principio, no se emociona al principio. Esta falta de emoción, ¿cómo se puede? Bueno, no quiero decir reparar, porque pues, creo que había dicho que el cerebro no es regenerativo, pero ¿cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede volver a llegar, bueno, llenar el cerebro de emociones o ilusiones? Bueno, eso se hace en los enfermos mentales. Se hace con terapia. No tenemos otra forma. No hay medicamentos que te pongan ilusiones. Hay fármacos que modifican la actividad del cerebro para que llegues a estar en un estado, se llama eutímico, que es que el equilibrio entre tu excitación y tu inhibición esté más o menos en un estado normal. Ten en cuenta que estamos hablando de ilusiones, sino de fantasías. O sea, no tienes que dejarte llevar por las fantasías. Las fantasías son fantasías que todos tenemos y que están fuera de lo racional. Luego un enfermo mental que no le funcionan bien los circuitos puede tener pues ya ilusiones que no son reales. Son las alucinaciones. Entonces tenemos que quitar todo ese estrato de fantasía, ilusiones no reales y luego ir creando nuevas ilusiones basadas en la verdad, no ilusiones basadas en fantasía, y construir un proyecto de vida con terapia, convenciéndolo de que eso se va a ir construyendo como una roca. Tienes que crear una roca sólida y sobre ella construir una nueva ilusión. Ten en cuenta que decía Shakespeare que la fuente de todas las desilusiones son las expectativas. Y es verdad. Si tú creas muchas expectativas y expectativas fantásticas, pues no se van a cumplir y vas a tener muchas desilusiones. Pero lo que creamos es un núcleo de realidad, ¿no? Intentamos que la persona tenga una estructura real de lo que puede ocurrir o no puede ocurrir y sobre ello construimos ilusiones factibles. Pequeñas ilusiones, ¿eh? A veces son que mañana sea un día bueno para ti o que mañana consigas dar un paseo o que mañana no tengas alucinaciones o que mañana sea un día neutro en vez de negativo como fue el de ayer o como ha sido hoy, mañana que sea un día positivo y vas construyendo poquito a poquito ilusiones pequeñas. También tenemos que hacer que eso que se olviden, sabes que cuando tú generas expectativas, cuando tú generas ilusiones, generas recuerdos de futuro. Tú recuerdas tus ilusiones y tenemos que hacer que se olviden esos recuerdos. Tú cuando estás con una pareja o estás con alguien y creas ilusiones y te ibas de tu crucero y tenías en tu cabeza se ha construido
lo bien que te lo ibas a pasar en el crucero o ibas a cenar con alguien, lo bien que te lo has pasado en la cena. Si eso no ocurre, tú has creado en tu cerebro unos módulos de actividad que se interpretan como recuerdos, pero en realidad son fantasías del futuro, son ilusiones. Pues tenemos que ayudarle a que los reemplace por otro. Y esa es la base en parte de la depresión. Es que mi mundo es negro porque todo lo que yo había planificado en mi futuro no va a ocurrir, pero tenemos que decirle que no es negro, simplemente que va a ser otro. Y tenemos que ayudarle a que construya nuevas ilusiones en ese futuro. Y la única forma es con terapia cognitivo-conductual o con distintas formas, psicoanálisis, pero al final convenciendo a sus circuitos en el cerebro que se vayan reconstruyendo. Si estamos hablando de un niño, pues habrá que hacer atención temprana, en un adolescente habrá que hacer programas de adolescente y apoyo a la adolescencia, y si estamos hablando de un adulto, pues terapia psiquiátrica, que es lo que tenemos que conseguir. Ok. ¿Y usted da este tipo de terapias? Yo no soy psiquiatra, soy neurólogo. No, perdón, es que hablo muy profesional, entonces pensé que usted también las daba. No, vamos, los conozco y las he estudiado y las he practicado, pero soy neurólogo y me dedico a enfermedades que se tratan con... Bueno, ahora trabajo solo con enfermedades que no tienen remedio, hago solo ensayos clínicos con enfermedades que no tienen remedio y estamos buscando nuevos remedios. Porque estoy en un instituto muy tecnológico, pero da igual, lo importante es saber que la neuroplasticidad, que es en lo que se basa lo que te he contado, permite que los circuitos del cerebro puedan modificarse con terapias de tipo cognitivo-conductual o psicoanálisis bien hechas funcionan. Además de aplicarlas con farmacología, porque hay que quitar las clases de actividades. Ok, vale. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Diego. A ver, hay dos manos, Sergio y Cital. Sí, buenas tardes. Yo tenía una pregunta conforme a lo que mencionabas, que la conducta y el comportamiento de las personas se guían como por el ambiente o las situaciones o su crecimiento. ¿Considera usted que cierto grado o cierto nivel de agresividad de las personas debe ser una especie de conducta benéfica para su desarrollo y su actuar en una sociedad? Bueno, no lo he oído muy bien, pero la agresividad, o sea, la conducta social se basa en unos circuitos especiales que tenemos en la corteza prefrontal que se llaman neuronas en espejo. Somos capaces de activar en nuestro cerebro los mismos circuitos de los que están activos en una persona que nos cuenta algo. Y eso es científico, lo hemos visto, se llama sistema de neuronas en espejo. Y si tú me estás contando algo de tu vivencia, yo soy capaz, tu cerebro tiene una actividad determinada y yo soy capaz de evocar en el mío esa misma actividad. Y eso nos permite lo que se llama la empatía, ponernos en lugar de los otros. Y eso es fundamental porque eso nos permite entender a los demás y comprender cuando alguien está sufriendo lo que significa sufrir y decir, no, yo no quiero que esta persona sufra porque yo entiendo lo que es sufrir y me estoy poniendo en su lugar. Entonces, todo lo que es comportamiento agresivo y visualización de comportamiento agresivo y conductas agresivas, cuanto más infante, peor. O sea, a los humanos el visualizar conductas agresivas no es recompensa, salvo en determinadas personas que son ya psicópatas y que tienen problemas mentales. Pero el cerebro humano per se tiene la capacidad de la empatía y la empatía es positiva, no es negativa. La empatía, y tenemos que fomentar eso, el hablar entre nosotros. Pero claro, ¿cómo va a tener empatía el TikTok? No tiene empatía. Empatía tiene tu amigo que te está contando las cosas o tu amiga que te las está contando y estás mirando sus ojos y estás mirando sus gestos y te pones en su lugar y lo entiendes y él te entiende a ti. Eso es lo que es constructivo.
Lo demás no es queremos buscar sucedáneos a algo que para nada puede suceder, puede eliminar, que no puede sustituir tu grupo de amigos. TikTok no puede sustituir, porque tú vas a perder. O sea, yo a veces me dicen pacientes, no, yo llego a casa y me pongo la televisión. Digo, ¿pero por qué te pones la televisión cuando llegues a casa? No, porque me haga compañía. Digo, ¿te tiene que hacer compañía la televisión? ¿A dónde hemos llegado? O sea, qué ridículo. No te puede hacer compañía la televisión. Te tienes que buscar un amigo, tienes que buscarte una amiga, tienes que buscar una persona que te haga compañía. Un instrumento, un electrodoméstico no te puede hacer compañía, porque has bajado muy abajo. O sea, no. O sea, estamos acostumbrados a esas cosas que no son nada constructivas. Y, por supuesto, no debemos de tolerar la agresividad ni las conductas agresivas. No son humanas, para nada. Los humanos no hemos creado un cerebro tan complejo y tan capaz de crear el arte, de crear la belleza, de comprender que tenemos que proteger nuestro planeta. O sea, llegar a esos niveles, como para ahora decir que entender las guerras o entender la agresividad o entender que alguien pueda agredir a alguien. Eso no lo podemos entender ni lo tenemos que soportar, por mucho que nos lo pongan continuamente en los noticiarios. No, siempre debemos decir, esto no debe de ser así. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Citali. Hola, buenas tardes. Ahorita que comentan sobre las personas que tienen Alzheimer, a mí me gustaría saber qué sucede con las personas que cuidan a estas personas que tienen esta enfermedad y que ya han perdido la ilusión. Me gustaría, bueno, o sea, cómo pueden encontrar el sentido y la fuerza en medio de esa realidad tan dura. Bueno, es una buena pregunta. ¿Quién cuida al cuidador? Cuidar a una persona con Alzheimer es compleja. Por dos aspectos. Muchas veces es la familia. Claro, la familia lucha contra las expectativas que tendría de si su madre o su hermana o su familiar estuviese bien. Qué bien, qué feliz seríamos esta mujer o esta persona que tenía esta vitalidad, que era así, ¿por qué no está aquí? Ya se ha ido. Pero yo la veo. Claro, si se hubiera ido, pues al final es un duelo, pero ha desaparecido. Pero no, está ahí permanentemente y no es ella. Y eso es muy duro para los cuidadores. Entonces, la única forma de entiendan lo que están haciendo y que no caigan en la desesperación, incluso a pensar que, bueno, pues no estoy haciendo nada, es lo que se llama pues, la caridad, lo que los humanos nos hemos ayudado siempre unos a otros. Y decir, bueno, pues estoy haciendo lo que él haría por mí, o ella haría por mí. Estoy haciendo lo que la sociedad o lo que mi interior me pide hacer. Entonces, la única forma de aliviar a los cuidadores, decirles al final, esto no tiene remedio, o sea, no se va a despertar una mañana y te va a decir, uy, hija mía, y te va a dar 2 besos y te va a reconocer. Eso no va a pasar. Pero por lo menos está a tu lado. El de ella no está, pero está a tu lado. Y es una recompensa también, es un trabajo impuesto y un deber que tienes que cumplir con la sociedad y con tu familia. Pero es el único soporte que hay, ¿eh? No crearte más falsas expectativas porque nunca ocurren y ni crear tampoco un ambiente negativo. Simplemente decir, oye, pues estás tú, piensa en ti un poquito también y que estás haciendo algo que tiene más recompensa. ¿Te he contestado? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, Liana. Sí, buenas tardes. Regresando a lo de conductas agresivas, yo tengo una pregunta. ¿A qué crees que se deba el aumento de estas conductas en la sociedad actual?
porque Ah, como que las he visto mucho o sea, sí. como que siento a la gente muy enojada y no, Bueno, y no sé por qué. bueno, hay tres respuestas, tres motivos, y yo creo que son los motivos. Uno, eh, el sentirse partícipe de un grupo que reacciona de una determinada manera. Y, y eso está basado en la pobreza intelectual. O sea, si tú Ok. quieres ser parte de un grupo, pues tienes que ser un miembro activo de ese grupo en positivo, no siendo un borrego más del rebaño. Entonces, eso, ten en cuenta que también eso viene debido a que durante la infancia hemos sufrido mucho estrés social y a veces mucho bullying, que es que nos han hecho una infancia que en alguna manera a muchas personas los han aislado, les han hecho sufrir. Entonces hacen cualquier cosa por ingresar en un grupo y a veces no les importa qué grupo, pero en ese grupo los alientan y les dan los estímulos positivos para que se sientan y que aumentan su autoestima que a veces está aumentada por hacer cosas vandálicas. Pero ese es primer motivo, es tu necesidad de sentirte parte de la sociedad. ¿eh? Y ahora os diré, bueno, esa es una parte. Hay otra parte que es que tenemos un estrés social añadido, tenemos un gran estrés social. Todos queremos obtener cosas, ya no nos conformamos con lo que tenemos y además a veces lo que nos ponen los medios de comunicación encima de la mesa son cosas irreales que tú no vas a poder conseguir pero que por algún momento quieres o pretendes conseguir. Entonces eso te genera un gran estrés social y ese estrés social dentro de ti te hace que reacciones de una manera de decir, bueno, pues haré cualquier cosa para conseguirlo. Y eso está dentro de lo que son las redes sociales. Es decir, oye, si haces esto y esto, pues conseguirás estas cosas. Y dices, pero pues claro que quiero salir de aquí, conseguir esas cosas. O sea, primero es pertenencia al grupo. Segundo, estrés social. Y el tercero, que no hemos sabido crear en los jóvenes el concepto de que la felicidad está asociada a fundamentalmente a un sentimiento. La felicidad no está asociada al amor, está asociada a la riqueza, no está asociada al poder. Yo conozco a muchos poderosos que son muy infelices. Yo conozco a muchos ricos que son infelices. Yo conozco a muchas personas que aparentemente deberían de ser felices y no lo son. ¿Sabéis cuál es el sentimiento más asociado a la felicidad? Edelman, es gratitud. O el servicio podría ser también, ¿no? Claro, si tienes gratitud por la vida que te estás llevando, es servicio y por lo tanto te sientes agradecido. Gratitud es un sentimiento muy importante que te ayuda a decir, oye, qué bien estoy, qué bien mi vida. Por lo tanto, estoy agradecido a esta vida y tengo que hacer cosas por esta vida. De hecho, un gran neurólogo que escribió muchos libros, que se llama Oliver Sacks, que escribió muchos libros sobre historias de la neurología, lo diagnosticaron de un cáncer, le dijeron que no se iba a morir, a los 9 años le diagnosticaron una metástasis hepática de melanoma, eso quiere decir que se iba a morir seguro. Él decidió no tratarse, se fue a una montaña donde tenía una casita al lado de un lago y se dejó morir. Duró 3 meses y escribió 3 ensayos. ¿Y sabéis cómo se llama el libro de esos 3 ensayos? Gratitud. Se nos enseña mucho a pensar que en nuestra vida ese es nuestro reto, que os he dicho antes. Cuando nos lavemos los dientes por la noche, tenéis que sentir gratitud. Si sientes gratitud, es que lo has hecho bien ese día y lo vas a seguir haciendo bien y tus decisiones son adecuadas. Hoy es un día en el que yo agradezco estas 24 horas que he vivido. Y mañana voy a hacer lo posible para agradecer las 24 horas que me pongan por delante. Y eso el cerebro, eso produce muchas endorfinas en los circuitos de recompensa que hay el cerebro, lo puedo asegurar. La gratitud es un sentimiento derivado exclusivamente de la activación de circuitos de recompensa. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Gracias a ti.
Bueno, ¿cómo vamos? A ver, Sofi tiene la mano levantada y después de ella yo también te quiero hacer una pregunta. Vale, venga, pues vamos con Sofía. Hola, buenas tardes. Bueno, respecto a al tema de la empatía, tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede desarrollar la empatía en un mundo en donde se premia más el ego que la conexión con los demás? Pues ese mundo que tú planteas, que es muy real, pues muy mal. Si no somos capaces de estar cercano a los demás, no vamos a desarrollar empatía, porque no se van a activar los sistemas de neuronas en el espejo. La única forma de generar empatía es con el contacto con los demás, de oírlos, escucharlos, conversar, explicarles lo que nos pasa y que nos expliquen lo que les pasa. Os aseguro que en medicina yo desarrollo muchísimo la empatía. Yo me mimetizo con mis enfermos para entenderlos. Pero también lo que no podemos es convertirnos en personas aisladas en una sociedad tan diversa. Tenemos que crear los mecanismos de que los demás nos hablen. No nos escriban WhatsApp, nos hablen, nos cuenten, nos miren, nos toquen. Y eso es lo que crea la empatía. Y a los niños les deberíamos de enseñar eso. O sea, el niño no puede estar en una mesa con sus padres comiendo, mirando vídeos en YouTube o mirando vídeos en el teléfono. Tiene que ver reacciones de los demás. Tiene que ver las caras. El lenguaje apareció cuando los humanos empezaron a expresarse primero con emociones, con las caras, el rostro se mueve en función de las emociones y a veces no lo controlamos. Por eso decimos que la cara es el espejo del alma. Tú sabes cómo está otra persona mirándolo a su cara. No te tiene que decir que está triste o que está contenta o que está deprimida o que tiene ilusión. Le miras a la cara y le dices, oye, ¿qué te pasa? Porque tenemos esa capacidad de entenderlo. Y si tenemos esa capacidad de entenderlo es porque tenemos empatía. Pero si no lo miramos, si no tenemos la oportunidad de estar con los demás. O sea que mi consejo es cómo fortalecer la empatía, fortaleciendo las relaciones con los demás, pero físicas, reales, en cenas, en comidas, en charlas, en reuniones. No sirven las reuniones aquí. Las reuniones virtuales están muy bien porque a mí me permite estar con vosotros allá en este momento. Pero esto sería mucho más interesante si estuviésemos ahí todos juntos en una aula y me vieseis con mis discapacidades, no sé, intelectuales o físicas y yo os viese a vosotros y al final nos tocásemos y nos oliésemos. Eso es lo que es la empatía. ¿Está claro, Sofía? Entonces, si un niño en su infancia estuvo pues, muy solo, es como probable que se vuelva como, que después como se le cueste generar esa conexión. No, si es un niño que no tiene ningún problema, no genera empatía. La empatía está dentro. La capacidad de desarrollar la empatía está dentro. No hay que forzar a nadie a que tenga relaciones si no le obedece. El problema es cuando ha habido alteraciones de desarrollo de la parte emocional del cerebro y tenemos síndrome del espectro autista y otra serie de anomalías que evidentemente tienen problemas de socialización y de generar empatía, pero esos son diagnósticos que se hacen cuando hay claramente una conducta patológica. Pero un niño con conducta normal que pues no le apetece tener relaciones empáticas, pues ya las tiene. No es todo siempre así. Pero cuanto más adelante se relacione con los demás y empiece a entender el mundo que le rodea. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga, Belinda, tú tenías algo que contar también.
Gracias, Salvador. Yo quisiera preguntarte más a nivel social. Ahorita escuchándolos a todos y todas tus respuestas tan valiosas y escuchando especialmente la pregunta que te hizo Diego sobre las emociones, por lo menos aquí en México hay un fenómeno que se ha venido dando, la falta de expresividad en las personas. Esa falta de emoción y de ilusión, le llamamos apatía, ¿verdad? Apatía, sobre todo en los jóvenes, que se refleja una falta de emoción y por tanto una falta de interacción consigo mismo. La conquista de la ilusión también que tú compartes ahorita, ¿no? Ese discernimiento para activar los circuitos neuronales y poderte ilusionar. Mi pregunta va en este sentido, a ver si me logro explicar. Existe un fenómeno que se llama perverso narcisista. No sé si has oído hablar de él. Seres humanos que ya no se pueden emocionar, que ya están incapacitados para emocionarse y por tanto incapacitados para relacionarse. Tengo dos preguntas al respecto. Primeramente, esto le puede pasar a cualquiera, porque por ejemplo ahorita Sofi te dice, bueno, un niño que estuvo muy solo en su infancia. Por lo menos aquí en México, por eso te digo, por lo menos aquí en México, ¿verdad? Ese desarrollo, esa alteración del desarrollo existe, se da en los niños en México. Se da que de tanta soledad, pues este niño ya no desarrolló sus capacidades neuronales de manera adecuada, por la falta de amor, por la falta de cuidados, por la falta de educación de calidad, ya no desarrolló. Pero si buscamos el rescate social, Salvador, o sea, suponiendo que existiese y tú detectases a un chico de este tipo, a lo mejor ya, y él mismo te dice, mira, yo ya emociones, ya no, la verdad ya no contacto con mis emociones, o como te comenta Sergio, ¿verdad? O a lo mejor contacto con mis emociones, pero solo es a través de la agresividad, entonces estoy enojado todo el tiempo. O sea, ya hay una alteración a nivel social que tú puedes percibir, que también te comentaba Iliana, ¿verdad? O sea, gente que está muy enojada o que ni siquiera sabe cómo está. Porque tú dijeras, bueno, le pregunto, ¿no? A ver, ¿qué tienes? Pues estoy enojado. Pero ni siquiera sabe cómo convivir consigo mismo. Aquí en México pasa. No sé si en España. Todos lados, un poquito así. Lo que busco es saber si eso se puede revertir, porque entiendo que ustedes, los neurólogos que están en constante estudio e investigación, yo tengo un temor, que la sociedad se vaya hacia allá, porque con tan poco contacto social podemos irnos todos hacia allá, y luego, ¿cómo se puede revertir eso, no? Esa es mi pregunta. No sé si fui clara. Gracias, Sí, sí. No, está claro. Vamos a ver, estamos llegando al extremo pendular de las personas que tienen un desarrollo que determina que el aislamiento social ha sido su nicho. Normalmente eso ya es que hay como una base del neurodesarrollo que los hace vulnerables a que eso ocurra, igual que ocurre en el trastorno del espectro autista. O sea que personas que incluso criándose solas no les pasa nada, o sea que pueden jugar toda la vida solos, pero enseguida establecen lazos sociales y la socialización les salva. O sea, el único problema es cuando tú empiezas a tener contacto con los demás, que no importa el momento, puedes tenerlos en una época o en otra, eso es algo. Ahora, a los que eso no les agrada, es cuando no les hace una recompensa de interacción social, es cuando se van aislando cada vez más. Entonces hay que hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo. A veces son hiperestesias, que son hipersensibles a determinadas cosas que ocurren cuando están en interacción con los demás y les es doloroso. Se evitan el dolor aislándose de los demás. Por ejemplo, los ruidos
Por ejemplo, los contactos, por ejemplo, determinados juegos, por ejemplo, determinadas actividades, a ellos por su constitución, por su construcción de los circuitos del cerebro, eso no es recompensante, todo lo contrario, es doloroso y por lo tanto lo evitan. Claro, al evitarlo, se han convertido en personas aisladas, pero no es porque quieran estar aisladas, es porque no quieren que les duele. Una hipersensibilidad al ruido, por ejemplo. Los niños son muy ruidosos cuando juegan. Entonces, hay que hacer un diagnóstico muy claro de las hipersensibilidades, de decir, bueno, pues vamos a ver si este niño no tiene recompensa social porque le pasa algo asociado. Entonces, eso es el primer asunto. Al final podemos llegar a, con lo que tú dices, narcisismo individual, o no sé cómo le has llamado, pero es verdad. Al final te puedes encontrar con una persona aislada que no quiere tener interacción con los demás, que cuando lo llevas a jugar con los demás llora, que cuando llevas que él va peleando y que lo que quiere es estar solo en su habitación. No es bueno eso, hay que generar estímulos sociales. No impuestos, pero hay que generarlos, hay que favorecer el juego, hay que favorecer, porque al final sí que puede acabar estando aislado sin ningún problema adicional, pero al final esa falta de estímulo social lo puede convertir en una persona con un problema en la estructura cerebral. Estamos en una sociedad, somos personas culturales. Cuando acabó la guerra de los Balcanes y se liberaron las provincias de los Balcanes, que ahora son países, pues en Montenegro se descubrieron ¿cómo se llama esto? Esclusas o orfanatos de niños que habían nacido de las violaciones de del otro ejército. No voy a decir nada porque así. Pues bien, los habían alimentado, pero no les habían dado afecto. Y aparece lo que se llama el síndrome de negligencia o abandono. Se quedan unos cerebros atróficos. Y hay unos cerebros microcefalias a los 3 años de niños que les han dado de comer, les han dado de beber, que están vivos, pero a los 3 años tenían microcefalias. Y eso es la falta de la madurez que la sociedad necesita. Nosotros necesitamos afecto. Entonces, yo no sé cuál es el origen de que estas personas sean tan aversivas, pero muchas veces es que los padres no les han dado. Y ahora ya sabéis que los pediatras dicen que a los niños hay que darle calor desde el principio, hay que abrazarlos, hay que besarlos, hay que llevarlos a la cama, tienen que olernos, tienen que tener interacción con la familia lo antes posible porque eso es estimulante para el cerebro. Claro, hace unos años, sabes que había la norma de que el niño llorase, que el niño aprendiese a vivir ya aislado, independiente, para que a los padres no nos diese mucho la guerra, porque se tenía que dormir cuando se tenía que dormir y no teníamos que dormir. Ahora es todo lo contrario. Ahora hay que darles calor. ¿Por qué? Porque la sociedad es fundamental para ellos. Entonces, es reversible eso hasta un punto. O sea, si una persona que ha llegado a la adolescencia en ese estado, si no lo sabemos eliminar antes de la adolescencia, después de la adolescencia está perdido. Porque la adolescencia es fundamental para la socialización. La adolescencia nos crea los patrones de los otros, nos elimina determinados patrones de la infancia que no somos capaces de entender. Y la única forma de conseguirlo es que sea, digamos, que sea recompensa para ellos la socialización. Pero hay que estar seguro que no le produce dolor. Y por lo tanto hay que hacer despistaje de las anomalías sensoriales que pueden estar asociadas, pueden estar provocando esa necesidad de aislamiento del niño. Y por supuesto no estamos ganando nada dándole un teléfono móvil para que vea vídeos de YouTube y esté tranquilo y esté en su habitación sin cosas. Eso sí que es devastador. Y a ver, Salvador, ok, ya no se puede hacer más, pero yo me doy cuenta que tengo ese problema, ese trastorno, esa atrofia cerebral, que no tuve una infancia afectiva, que estoy en desventaja, me doy cuenta a mis 20 años de edad.
qué hago por mí? ¿Qué acciones, qué circunstancias hago eh, para que tome mi humanidad y mi sentido biológico y me vaya desarrollando lo más que se pueda? A lo mejor no hasta donde pude haber llegado, pero sí lo más que se pueda. ¿Qué puedo hacer por mí? Pues empezar poco a poco buscando una persona que te sirva de apoyo, una amiga o un amigo, y poco a poco abrirte a él y que él te vaya contando y empezar a intercambiar experiencias. A veces el apoyo psicológico es bueno, pero no es un par. O sea, no. Si tú tienes 20 años, que le cuentes tu vida a un psiquiatra o a un psicólogo, pues puede estar bien, pero si encuentras una persona que vive, que es un par tuyo, que tiene tu edad, que tiene tus vivencias, que no las tienen las tuyas, porque las tuyas están taradas por tu conducta previa, pero que te puede enseñar a que esas vivencias, te puede mostrar y que puede explicar lo que es recompensa de hacer algo, y que te lleve de la mano a pequeñas experiencias que te vayan transportando, siempre con retos pequeños. O sea, lo que es estimulante para el cerebro es ponerte retos que puedas conseguir, no retos que no puedas conseguir. O sea, pequeñas cosas que se puedan conseguir. Pues vámonos un fin de semana a la playa, o vámonos a dar un paseo, o vámonos a... que esa persona te permita abrirte y empezar a tener recompensa de no de lo que ella te dice. Al final lo has tenido en todos los lados. Claro, yo te podría decir, pues ponerte a leer libros, pero eso no te va a hacer cambiar. Los libros eres tú y los libros. Claro, te van a enseñar la experiencia de los demás, pero nada más. Pero esa interacción de pequeñas cosas, sin grandes pretensiones, sin decir, bueno, pues ahora tú vas a ser mi amigo del alma. No, vamos a ir hablando poquito a poco. Ya te digo, a veces te puede ayudar un psiquiatra o un psicólogo, pero siempre es una persona que es distal a ti, distante, que te va a dar consejos y tú los harás o no. Pero tiene que ser alguien cercano que te vaya dando píldoras de recompensa pequeñitas para que tu cerebro se vaya estructurando y vaya generando parámetros de recompensa y te digas, pues a mí me gusta. Y te darás cuenta cómo al cabo del tiempo tú quieres llamar a esta persona para que venga a estar contigo o que va a hacer un plan con ella y irá cambiando tus hábitos. Y aprender a lo que os he dicho en algún momento, a que tus días al final tengas sentimiento de gratitud, de decir, oye, pues hoy estoy agradecido por haber vivido estas 24 horas. Valeria, levantaste la mano. ¿Ya? No, una disculpa, se me trabó. No pasa nada. Muy bien, chicos. ¿Alguien más tiene preguntas? Ya estamos casi por concluir. Si gusta alguien comentar algo o preguntar algo. A ver, sí. Y la mano levantada. Salvador, soy así. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Bueno, tomando el ejemplo que comentó la maestra ahorita, en caso de que todo el contexto, digamos, sea muy difícil encontrar a esa persona que pueda dar esas recompensas, ¿es posible hacerlo de forma individual? O sea, intentar, aunque el contexto esté desfavorable, ¿es posible que una sola persona lleve a cabo ese proceso o es, digamos que no, demasiado complicado, no se podría lograr? Se puede lograr, claro. O sea, nada es imposible. Pero tienes que tener un entorno muy enriquecedor interno. Hay gente que ha salido con los libros, con la literatura. Tenemos ejemplos. Ha habido muchos sabios, muchos artistas que han sido unos personas solitarias extremas. Pero claro, son unos pocos pequeños, unos cuantos casos, pero que es posible. Los libros están llenos de experiencias y uno los lee solo. Y están llenos de ejemplos de liberación interior, ejemplos de construcción, y al final
su erudición, a estas personas que los libros les han ayudado, les han permitido llegar al nivel social en los que han encontrado personas que son como ellos. Entonces se identifican y entonces pues se abren, porque se cuentan las aventuras. Yo he puesto un ejemplo de lo que sería lo más fácil, pero hay solución también para los que tienen tanta timidez social como que no se atreverían a dar ese primer paso de buscar un amigo o que encontrar un amigo o una amiga. Pues los libros y las experiencias de los demás te ayudan a ir poco a poco enriqueciéndote. Ten en cuenta que es muy importante que te sepas explicar, que te sepas. Tú tienes que tener una narrativa de tu vida, tú tienes que explicar a ti mismo y para eso necesitas vocabulario. Los libros te dan ese vocabulario. Los libros te dicen, oye, pues este tipo pensaba lo que yo pienso y mira qué bien lo ha dicho. Oye, pues qué bien lo acaba de definir cómo yo me siento y qué hizo él. Pero buscas en los libros y te das cuenta. Entonces, es una fuente también de buenos ejemplos a seguir y entonces te empiezas a entenderte a ti mismo. Lo que no va a ningún sitio es que tengas aislamiento social y no hagas nada, porque poco a poco te vas a quedar aislado sin palabras, sin forma de que cuando te mires al espejo te entiendas qué me está pasando. Y claro, si no tienes palabras para saber lo que te está pasando, menos palabras vas a tener para buscar una solución. O sea que la literatura también es una salida, las experiencias de los demás, pero experiencias consolidadas en obras de arte, ¿no? No vayas una literatura barata que está en el YouTube, esa no sirve para. Pero los libros también te ayudan a salir a una persona, y a muchos les han servido a salir, porque intentando explicar, intentando entender lo que otros han escrito, se han entendido a ellos mismos. Y eso ya es una liberación. Si tú te entiendes a ti, y has dado un paso muy importante para ser una persona. Hay una mano. Citali, Villanueva. Sí, bueno, a mí me gustaría que nos recomendara un libro, ya sea suyo o de algún otro autor que nos recomiende a nosotros los jóvenes que queremos crecer y aportar algo para el mundo de hoy. Eso es una pregunta complicada. Mi mundo está lleno de muchos libros. No sé. Cualquiera de estos os serviría, porque son todos bastante buenos. Pero, a ver, os voy a recomendar un libro sencillo, porque es la historia de los libros. Y os va a encantar. Se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Es la historia de los libros. Y os va a enseñar cómo los hombres hemos creado símbolos negros que puestos sobre unas hojas blancas son capaces de emocionarnos. Eso es una barbaridad. Eso es increíble. Entonces, creo que lo tengo por aquí. No sé, no me voy a buscar. Es uno de los... Este es. El infinito en un junco. Muchas gracias. Es uno de los mejores libros que he leído últimamente. Está muy bien. Es la historia de los libros. O sea, si os recomiendo un libro sobre la historia de los libros. Y sois muy interesantes y vuestras preguntas han estado muy bien. Enhorabuena, Belinda, por tener unos alumnos tan avanzados e interesantes. Salvador, son lo máximo, de verdad. Yo también me quedo muy, muy satisfecha de la charla. Y tú que nos has inspirado bastante a prodigar las preguntas. Para finalizar, ¿qué mensaje último les darías a ellos que van a salir a la vida profesional? ¿Cómo cuiden su cerebro? ¿Qué estructura cerebral consideras tú que pudieran ellos fomentar? Algo de ese tipo que puedas darnos como consejo ya para finalizar. Pues
Yo creo que un buen consejo, ya después de muchos años de vida profesional, que me va quedando cada vez menos, es lo que han guiado un poco a los grandes modelos que yo he tenido como grandes profesores míos, grandes maestros, y es que primero que lleven las riendas de su vida, que controlen que su conducta esté basada en sus ilusiones, no en las ilusiones de los demás, sino en las suyas personales. Que busquen la gratitud cada día en su vida. Y para conseguir eso hay dos recetas que yo como médico os puedo prescribir. Es curiosidad, ser curiosos, que eso os va a llevar a ser críticos, pero sobre todo curiosos. Yo quiero saber cosas de las cosas, el porqué de las cosas o lo que sea de las cosas. Y cultivar, vosotros que vais a estar en un mundo muy lleno de mediocres, cultivar la creatividad, ser originales, buscar algo propio de vosotros, algo que sea vuestro, que aportéis a la sociedad algo vuestro, personal, y ya está. Con eso yo creo que tendréis gratitud. No, a lo mejor no seréis ricos, yo no soy rico, no tendréis un gran nada. Cada día me siento muy feliz cuando ahora me mire al espejo y diga, pues un día, además hoy especialmente abonado con esta charla tan interesante que he tenido con vosotros, me voy a sentir especialmente agradecido por vuestra presencia y vuestra conversación. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere comentar o agradecer el mensaje final? ¿A alguien le gustaría darle las gracias a Salvador? Bueno, imagino que Max, Jesús. Adelante, Simón. No, pues sí, creo que no soy el único que le agradecería por esta conferencia y por recordarnos a lo mejor puntos que ya hemos escuchado antes, pero que usted ha desarrollado más a detalle porque es un especialista. Y gracias por la plática. Muchas gracias. Además, estáis en Querétaro, ¿no? ¿Belinda? Sí, estamos en Querétaro y creo que tú ya conoces, ¿verdad, Salvador? Muchas veces a Querétaro hay un instituto de neurociencias que he visitado, el que es director ahora, es muy amigo mío, Alfredo Varela. Y he visitado Querétaro y he caminado por las calles y me he encontrado y lo he pasado muy bien. He estado como 5 o 6 veces en Querétaro. Y me siento maravilloso. Pues cuando gustes, mándanos un mensaje previo y nos podemos hasta conocer personalmente. Sería un placer. Si voy, os lo hago saber para conoceros y daros la enhorabuena. Bueno, chicos, pues aquí hay muchas emojis. Pueden ustedes ocupar la emoji que mejor les parezca para darle las gracias a Salvador. Muchas gracias. Bueno, Belinda, un placer, y a todos vosotros, y cuidaros mucho y controlar vuestra vida, coger las riendas de vuestra vida, que siempre va a ser impresionante. Podéis hacer lo que queréis. Tenéis la potencialidad de hacerlo. Y buena suerte. Belinda, chao. Salvador, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Adiós. Gracias, jóvenes. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Gracias. Ya termine el evento y muchas gracias. Adiós, chicos.